Juan era un hombre de 40 años que llevaba una vida bastante sedentaria y plagada de malos hábitos alimenticios. Trabajaba como gerente en una empresa de publicidad, lo cual implicaba largas jornadas frente al computador gestionando campañas, revisando briefs creativos y analizando data de medios. Su ritmo laboral era frenético. Pasaba 10 o más horas diarias en la oficina y luego llegaba tan cansado a su casa que rara vez tenía energías para cocinar algo saludable. Terminaba pidiendo delivery de comida chatarra o congelados llenos de grasas y calorías vacías. Los fines de semana no eran muy distintos. Juan los pasaba en casa viendo series y películas o saliendo a comer a restaurantes. Casi nunca hacía actividad física, y su contextura era bastante robusta debido a la mala alimentación y el sedentarismo. Esta rutina malsana de Juan se remontaba varios años atrás. En su juventud había sido un destacado deportista. Jugaba fútbol en el club de su barrio y hacía natación regularmente. Pero cuando entró a la universidad, abandonó el deporte, absorbido por sus estudios y el inicio de su vida laboral. Poco a poco, fue descuidando su cuerpo, subiendo de peso, perdiendo masa muscular y resistencia física. Para sus 30 ya era un hombre con sobrepeso y mala condición cardiovascular. Los excesos alimenticios, el alcohol los fines de semana y el estrés del trabajo fueron debilitándolo más. Para cuando cumplió los 40, Juan pesaba 30 kilos más que en sus épocas de futbolista, con un alto porcentaje de grasa corporal. Sufría de apnea del sueño y le diagnosticaron prediabetes debido a sus pésimos hábitos nutricionales. El médico le había advertido del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 si no cambiaba radicalmente su estilo de vida. Juan conocía los graves efectos de su sedentarismo, pero le costaba trabajo tener la motivación para ejercitarse y comer sano. Lo intentaba por periodos breves de 2 a 3 semanas, pero luego volvía a caer en la inercia de su estresante rutina y mala alimentación. Simplemente llegaba tan agotado del trabajo que sentía que no tenía tiempo ni energía para ocuparse de su salud. Pedir comida rápida y desplomarse en el sofá se había vuelto su zona de confort. Los fines de semana prefería dormir hasta tarde y no hacer mayor actividad física para recargar baterías. Salir a correr o ir al gimnasio le parecía un sacrificio imposible de sostener. Juan sabía que su deteriorada condición física y de salud eran culpa suya, consecuencia directa de años de descuido y excesos. Pero hasta ese momento no había tenido la convicción suficiente para retomar el cuidado de su cuerpo y bienestar. Seguía engordando y debilitándose paulatinamente, advirtiendo cómo disminuían sus niveles de energía y concentración en el trabajo. En el fondo, Juan anhelaba recuperar su vigor atlético de antaño, pero la fuerza de voluntad le flaqueaba. Lo peor era que la gordura y el sedentarismo también estaban afectando su estado anímico. Juan tendía a deprimirse, a aislarse socialmente y evitar eventos con amigos o familiares. Le daba vergüenza mostrarse tan fuera de forma y con sobrepeso. Esto hacía que se encerrara aún más en la rutina del trabajo y la comida chatarra frente al televisor. Era un círculo vicioso que lo hundía, tanto física como anímicamente. Buscaba llenar el vacío emocional atiborrándose de alimento basura. Juan reconocía que necesitaba un cambio drástico en su vida, pero le faltaba un impulso contundente que lo sacara de su letargo y lo motivara genuinamente a retomar el cuidado de su salud. Ese catalizador que lograra encender su espíritu competitivo y deseo de superación llegaría pronto, en la forma más inesperada y dolorosa. La tragedia que viviría Juan en pocas semanas lo obligaría a reaccionar y comenzar una transformación que inicialmente pensó que sería imposible. La trágica e inesperada muerte de su hermano Pablo dejó a Juan completamente devastado. Pablo, 5 años menor que Juan, había sido siempre un entusiasta corredor de maratones y competidor aficionado de triatlones. A diferencia de su hermano mayor, Pablo sí había mantenido un estilo de vida saludable y deportivo desde su juventud. Se levantaba todas las mañanas a entrenar antes de ir a trabajar. Se alimentaba de forma balanceada. No fumaba ni bebía alcohol. Los fines de semana participaba en competencias como maratones, triatlones y ciclismo en ruta. Había corrido maratones en ciudades como Berlín, Chicago, Londres, Nueva York. Su pasión eran las carreras de ultra resistencia y los deportes extremos. Pablo intentó en repetidas ocasiones que Juan se involucrara en su estilo de vida, invitándolo a correr o asistir a competencias para apoyarlo,
pero Juan siempre ponía excusas por su falta de tiempo y preferencia por descansar los fines de semana. En el fondo le daba vergüenza que su hermano lo viera en tan mala forma física, por eso evitaba compartir con él. La relación entre los hermanos se había enfriado en los últimos años debido a sus diferentes estilos de vida. Pablo viajaba constantemente a competencias de ciclismo y maratones alrededor del mundo, mientras que Juan estaba sumido en su rutina sedentaria de trabajo y malos hábitos. A pesar de la distancia emocional, Pablo siempre mostraba preocupación por la salud de su hermano. Un día recibió la trágica noticia de que Pablo había sufrido un accidente que arrebató su vida. Juan quedó completamente choqueado al enterarse que los médicos no habían logrado reanimar a su hermano. Voló a Noruega, donde se encontraba Pablo, para traer su cuerpo de vuelta y organizó el funeral junto a sus padres. Fue un durísimo golpe para Juan, porque si bien se habían distanciado, Pablo era su único hermano. Le pesaba en lo profundo no haber pasado más tiempo con él, no haberse involucrado en su estilo de vida deportivo. Se sentía culpable de cierta forma por haber descuidado la relación y su propia salud. Mientras organizaba los asuntos de Pablo, Juan revisó sus álbumes de fotos y recuerdos de las competencias alrededor del mundo. Se dio cuenta cuánto había vivido su hermano en sus cortos 35 años, las metas que había alcanzado, y sintió envidia y arrepentimiento por haber malgastado su propia vida en el sedentarismo. Fue entonces cuando tomó una decisión. Correría el próximo maratón de la ciudad, que se realizaría en 6 meses, el cual Pablo había corrido en los últimos 3 años. No solo para honrar la memoria de su hermano, sino como un reto personal para recuperar su propia salud y bienestar. Sabía que no sería fácil, pero la pérdida de Pablo había despertado en él un fuego interno. Estaba dispuesto a transpirar, esforzarse y sacrificarse para cruzar esa meta. Tras tomar la decisión de entrenar para correr el maratón en homenaje a Pablo, Juan comenzó a investigar en Internet sobre planes de entrenamiento y consejos para corredores principiantes. Se dio cuenta que completar los 42 km de la carrera sería todo un desafío dado su sobrepeso, mala condición física y nula experiencia corriendo. Pero la motivación de honrar a su hermano y transformar su propia vida lo impulsaba a comenzar el entrenamiento. Juan sabía que requeriría de mucha disciplina, constancia y espíritu de superación. Estaba dispuesto a esforzarse al máximo para lograr la meta. Lo primero que hizo fue cambiar radicalmente su alimentación, dejando atrás la comida chatarra y los excesos etílicos de los fines de semana. Empezó una dieta saludable, baja en carbohidratos procesados y grasas, incorporando más frutas, verduras y proteínas magras. El exceso de peso era su principal obstáculo. Necesitaba bajar kilos para no sobrecargar sus rodillas y espalda. También buscó asesoría con un nutricionista deportivo, quien lo guió en su nuevo plan alimenticio para adelgazar de forma saludable. Juan limpió su despensa, dejando solo comida nutritiva. Se propuso no volver a pedir delivery de comida chatarra ni salir tanto a restaurantes. Para complementar la dieta, Juan comenzó un plan progresivo de entrenamiento físico. Empezó caminando a paso rápido en una pista atlética, luego trotando unos minutos hasta donde le diera su resistencia. Poco a poco fue aumentando el tiempo trotando, hasta lograr correr lento por 30 minutos seguidos. Trotar y correr le resultaba muy duro al inicio por el sobrepeso, pero no se rindió. Siguió el plan de entrenamiento que había encontrado en Internet, diseñado especialmente para novato con sobrepeso. Combinaba caminata, trote y corrida lenta para ir ganando resistencia cardiovascular de forma paulatina. También hacía ejercicios de fuerza como sentadillas y abdominales para mejorar el tono muscular. Decidido a no cometer los errores del pasado, Juan se obligaba a entrenar 3 veces por semana religiosamente luego del trabajo. Varias veces estuvo tentado a saltarse las prácticas, pero la imagen de su hermano Pablo en su mente lo motivaba a persistir. Después de 2 meses comenzó a notar cambios positivos. Resistía más al trotar, sus tiempos mejoraban, sentía más energía y menos dolores en sus rodillas. Ver sus pequeños progresos semanales lo impulsaba a seguir entrenando con dedicación. También se unió a un grupo de corredores principiantes con quienes entrenaba los fines de semana. Esto lo ayudó a ser consistente con la rutina, ya que se sentía comprometido con sus compañeros. Apoyándose mutuamente, corriendo juntos, Juan fue adquiriendo más confianza en sí mismo. Para mantener la motivación, colocó una foto grande de su hermano en la pared de su sala.
Ver la imagen de Pablo cruzando la meta del maratón de Berlín era su recordatorio diario de por qué había comenzado este desafío. Esto lo inspiró en los momentos más difíciles del entrenamiento, cuando su cuerpo le pedía detenerse. Siguiendo su plan gradual, para el 5.º mes ya lograba correr 10 km sin detenerse. Quedaban solo 2 meses para el maratón. Sabía que debía prepararse mentalmente para resistir los cansadores últimos 12 kilómetros. Pablo estaría orgulloso de ver su progreso. Juan sentía que el maratón ya lo había ganado al transformar su cuerpo y vida por completo. Los meses de arduo entrenamiento pasaron más rápido de lo que Juan imaginó. Llegó el día tan esperado por él, la fecha del maratón anual de la ciudad. Juan se sentía nervioso pero entusiasmado. El fruto de meses de preparación física y mental finalmente había llegado. Se levantó temprano, se hidrató bien y fue al punto de partida. Miles de corredores se congregaban en la línea de salida. Juan buscó a sus compañeros de entrenamiento para desearles suerte. El ambiente era electrizante, con música motivacional sonando por altavoces. Sonó el disparo de salida y la marea humana comenzó a moverse. Los primeros 10 km Juan logró mantener un buen ritmo. No se sentía fatigado. Tenía energía gracias a su dedicada preparación. Completó el primer cuarto de la carrera en menos tiempo del que esperaba. Pero después de los 15 km llegaron los momentos más difíciles. Sus piernas comenzaron a pasarle factura, sus rodillas protestaban. El sol del mediodía calentaba el asfalto, volviendo más lento el paso de los corredores. Juan comenzó a rezagarse un poco de sus compañeros de entrenamiento. Fue entonces cuando recurrió a todas sus motivaciones para no detenerse. Recordó la meta que se había propuesto, visualizó la foto de su hermano, pensó en lo muy lejos que había llegado ya. Sacó fuerza de flaqueza para acelerar el paso nuevamente. No permitiría que el cansancio lo derrotara. En los 30 kilómetros el agotamiento comenzó a apoderarse de su cuerpo. Juan entró en una zona mental donde solo enfocaba en avanzar un paso más y luego otro. Redujo su mundo al trayecto que había justo enfrente, sin pensar en la distancia faltante. Su mente repetía un paso más, solo un paso más. Los últimos 10 km fueron los más demandantes. Juan llegó a sentir que sus piernas ya no le respondían, pero la energía de la multitud vitoreando en los costados lo impulsaba en los momentos críticos. Cuando sentía que no podía más, una voz lo motivaba a seguir. Tras 5 largas horas, Juan divisó la meta a lo lejos, reunió la poca energía que le quedaba y apretó el paso. Cuando cruzó la línea final se desplomó entre sollozos de emoción. Lo había logrado. Había completado el maratón que se propuso correr en memoria de Pablo. Su hermano seguramente lo vitoreaba desde el cielo. Juan estaba exhausto, sus pies llenos de ampollas y piernas temblorosas, pero una sensación indescriptible de satisfacción lo embargaba. Había superado sus propias limitaciones, logrando una meta que en el pasado hubiera creído imposible. Se sentía renacido y lleno de vigor. Mientras recuperaba el aliento, Juan les agradeció con el alma a todos los que lo habían apoyado. Este logro no era solo suyo, era de todos los que creyeron en él cuando ni él mismo lo hacía. Su vida había cambiado para siempre. Luego de cruzar extenuado la meta del maratón, Juan fue asistido por paramédicos que lo ayudaron a recuperarse, hidratarse y atender sus pies lastimados. Sus compañeros de entrenamiento lo felicitaron efusivamente, abrazándolo con admiración por el increíble logro. Juan estaba exhausto pero profundamente emocionado. Saboreaba la gloria del momento, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Se sentía el hombre más feliz sobre la tierra. Había completado los tensos 42 kilómetros llevado por el recuerdo de su hermano, pero también gracias al apoyo de tantas personas. Su novia, amigos del trabajo y familiares lo esperaban en la línea de meta para recibirlo. Lo ovacionaron con entusiasmo, llenándolo de halagos y palmadas en la espalda. Juan se sentía abrumado por las muestras de cariño. Les agradeció de corazón por haber estado pendientes de él, apoyándolo en los momentos difíciles. Las 2 semanas posteriores al maratón fueron de profunda reflexión para Juan. Estaba adolorido y le costaba caminar, pero una gran sensación de realización personal lo embargaba. Había logrado algo que creyó imposible: completar un maratón con sobrepeso y nula preparación previa. Pero más allá del aspecto físico, Juan sentía que el proceso lo había transformado espiritual y emocionalmente. Superar sus propias limitaciones, vencer la tentación de abandonar cuando su cuerpo rogaba detenerse,
Todo eso forjó su carácter y determinación mental. Juan entendió que la vida presenta desafíos, y estos pueden consumirnos o fortalecernos, dependiendo la actitud con que los enfrentemos. Completar el maratón le enseñó que con esfuerzo y motivación podía lograr metas aparentemente inalcanzables. También valoró cuánto había mejorado la relación con sus seres queridos gracias a este reto. El apoyo incondicional de su novia, la admiración de sus sobrinos y el orgullo de sus padres por verlo cruzar la meta, todo esto lo acercó a sus afectos. Juan adquirió una renovada pasión por la vida. Deseaba aprender nuevos idiomas, tocar instrumentos musicales, viajar a lugares lejanos. Sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades para explorar. Ya no postergaría sueños por comodidad o miedos. Físicamente se propuso mantener el entrenamiento y alimentación saludable. Quería correr al menos 2 maratones al año, alcanzar nuevas metas atléticas, pero ya no lo impulsaba la vanidad, sino el deseo de explorar los límites de su potencial. Juan había encontrado una motivación superior para vivir. Una tarde visitó la tumba de Pablo para contarle orgulloso sobre cruzar la meta. Sabía que su hermano siempre estaría conectado a él, guiándolo e inspirándolo desde el más allá. Pablo fue el gran catalizador de su transformación, y Juan le agradecía eternamente por ello. Tras el maratón, Juan incorporó el ejercicio y la alimentación saludable como un hábito diario. Se levantaba temprano a trotar por el parque, desayunaba frutas y avena, y llevaba al trabajo tentempiés saludables. Los fines de semana salía a correr con sus amigos. Era otra persona. Había bajado 15 kilos y ganado masa muscular. Ya no sufría de apnea del sueño ni cansancio diario. Sus niveles de colesterol y azúcar se normalizaron. El médico le dijo que estaba en el peso y condición ideal para su edad. Juan irradiaba vitalidad. En el trabajo sus jefes notaron que era más enérgico y productivo. Lo ascendieron a gerente general por su nueva actitud proactiva y dedicación. Juan también retomó su gusto por la guitarra y los idiomas, practicando por las noches después de la cena. Su novia notó la gran diferencia en su energía y humor. Salían a caminar juntos, senderismo los fines de semana y hasta bailaban salsa como en sus años de juventud. Ella le agradecía por recuperar al hombre del que se enamoró. Los padres y sobrinos de Juan estaban orgullosos del cambio. Pasaba más tiempo en familia, sin recluirse como antes. Hasta se ofreció a entrenar a sus sobrinos adolescentes para que corrieran 5K. El tío deportista que no tuvieron en su infancia había llegado. Juan creó un blog donde compartía consejos de running para motivar a otros sedentarios a activarse y alcanzar metas. Miles lo seguían online buscando inspiración. Juan había encontrado una nueva pasión, motivar a otros. Se postuló y ganó una beca para capacitarse como entrenador deportivo. Aprendió fisiología, nutrición, planificación de entrenamientos. Certificado, renunció a su trabajo en publicidad y abrió su propio gimnasio. Combinaba sus clases de running, yoga y pesas con charlas motivacionales para despertar la fuerza interior de sus clientes. Muchos llegaban obesos y frustrados como el antiguo Juan. Él los impulsaba a creer en sí mismos y perseverar. 8 años después de aquel primer maratón, Juan ya había corrido 20 competencias alrededor del mundo, pero su mayor satisfacción era guiar a otros a superarse. Ver sus rostros cruzando la meta era mejor que ganar. Se sentía completo. El deporte le había enseñado que con esfuerzo y actitud mental adecuada, ningún sueño era imposible. Esta era la filosofía que transmitía como entrenador y conferencista invitado. Su historia inspiraba a multitudes. Juan tenía muy presente que el motor de su transformación había sido honrar a su fallecido hermano Pablo, y lo honraba aún más ayudando a otros a encontrar motivación. Sabía que, esté donde esté, Pablo sonreía orgulloso de ver en qué se había convertido ese sedentario sin rumbo. Tras el maratón, Juan incorporó el ejercicio y la alimentación saludable como un hábito diario. Se levantaba temprano a trotar por el parque, desayunaba avena y frutas, almorzaba en su oficina tuppers de ensaladas y proteínas. Los fines de semana salía a pedalear por la montaña. Su cuerpo se tonificaba rápidamente, alcanzando un peso y forma física que no tenía desde la secundaria. Juan irradiaba positivismo y energía en todos sus ámbitos. Sus jefes y compañeros notaron el cambio, felicitándolo por la vitalidad que transmitía. La experiencia del maratón había despertado una motivación superior en Juan por retarse y superarse continuamente. Siempre había creído que el confort era su zona segura, pero ahora anhelaba explorar sus límites. Se inscribió en ligas de ciclismo amateur, campeonatos de natación
carreras de obstáculos extremo. Cada competencia representaba una oportunidad para superar miedos, conectar con otros deportistas y expandir su universo personal. Cuando cruzaba las metas, Juan sonreía al cielo agradeciendo a su hermano por esta nueva vida llena de vitalidad. 6 meses después del maratón, Juan corría su segunda competencia de 42 km, esta vez bajando 15 minutos su tiempo anterior. Observaba con orgullo sus medallas, pensando en lo lejos que había llegado desde sus días de sedentarismo y mala alimentación. Decidió estudiar nutrición deportiva para asesorar a otros en su transformación física. Juan encontró un nuevo propósito ayudando a personas a alcanzar sus metas atléticas, compartiendo su historia para motivarlos. Se convirtió en entrenador certificado y motivador deportivo. Su pasión se volcó a impulsar a otros a superar límites, creer en sí mismos, vivir el deporte como un estilo de vida. Dictaba charlas sobre superación donde contaba su experiencia para inspirar con su testimonio. Juan había encontrado su verdadera vocación en la vida. Sus logros deportivos y espirituales repercutieron positivamente en otros ámbitos también. La relación con su novia mejoró. Compartían actividades al aire libre y viajes llenos de aventura. Con sus padres y sobrinos retomó el vínculo familiar, disfrutando reuniones donde todos cocinaban platos nutritivos. Juan aprendió que la motivación es un fuego interno que puede avivarse con metas que tengan un real sentido transformador en lo personal. Superar el maratón había cambiado completamente su ser. Ahora ayudaba a otros a encontrar motivaciones profundas para evolucionar. Se unió a una ONG que preparaba a personas en situación de calle para competencias atléticas con charlas motivacionales. Ver sus ojos iluminarse al cruzar la meta era su mayor satisfacción. Juan había hallado su propósito, honrando el legado de superación de su hermano. Su historia inspiró a miles de personas a comenzar el camino del bienestar, confiando en su potencial interior. Juan entendió que cuando la motivación nace del corazón, somos capaces de alcanzar cualquier meta, por imposible que luzca. Solo debemos atrevernos a dar el primer paso del viaje. Amigos, ha sido un honor compartir con ustedes la increíble historia de transformación y superación personal de Juan. Ojalá que su testimonio los motive a mirar su propia vida y preguntarse, ¿qué estoy esperando para ir tras ese sueño que tanto anhelo? No importa cuán lejos nos encontremos de ese objetivo que hoy vemos distante, si dentro nuestro existe una motivación genuina y damos pasos firmes en esa dirección, todo es posible. Como Juan, celebremos cada pequeño avance en nuestro camino y persistamos aun cuando parezca que no avanzamos. Rodéense de personas que crean en ustedes y nunca pierdan la fe en su propio potencial. Les deseo de todo corazón que cada día encuentren motivaciones para crecer, contribuir y vivir una vida con propósito. Que los momentos difíciles los impulsen a sacar su mejor versión y que siempre mantengan encendida la llama de la pasión por la vida. Yo me despido agradeciendo su atención e invitándolos a reflexionar. ¿Qué les gustaría mejorar en sus vidas? Piensen en ese objetivo y hagan el favor de dar el primer paso hoy. Vean cuánto pueden lograr si se lo proponen. Con esto me despido, amigos, les envío un fuerte abrazo. Vamos con todo. Nunca es tarde para reorientar el rumbo. Hasta la próxima.